Sin lugar a duda, en la vida cristiana y también en la vida ministerial se presentarán situaciones difíciles, situaciones de duro sufrimiento, de un sufrimiento leve y quizá de un sufrimiento natural o normal. En medio de todas estas situaciones, usted y yo necesitamos aliento, necesitamos refrigerio, necesitamos consuelo. Por tal motivo, acompáñeme a observar Hechos capítulo 18 y versículo 4, porque observaremos el mayor refrigerio o el refrigerio perfecto. Tendremos 7 observaciones de esos refrigerios que el Señor permite en medio de las situaciones difíciles. Vamos a verlo con Pablo en Corinto, pero también vamos a verlo en nuestras vidas. Cómo el Señor es quien nos da aliento y consuelo en medio de todas estas situaciones difíciles. Observemos Hechos, capítulo 18 y versículo 4. Arrancaremos en el 4 porque en nuestra reflexión pasada vimos el primero de esos refrigerios, el encuentro con una pareja, con la pareja de Aquila y Priscila, quienes habían venido de Italia y reciben al apóstol, no solamente con una relación ministerial, sino también con una relación laboral. Dice, teniendo esto en cuenta, el primero de estos refrigerios que observaremos en esta corta reflexión, vamos a observar ahora el segundo. Observemos el versículo 4. Dice el texto: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Él estaba comunicando el evangelio, él estaba persuadiendo, él estaba induciendo al cambio a judíos y también a griegos. Como era habitual, Pablo llegaba primero a la sinagoga y habían allí judíos y habían también griegos. ¿Por qué habrían esos griegos? Bueno, algunos eran judaizados, por decirlo así, por las personas que estaban en la sinagoga llevando su religión de judíos y eran judaizados, eran convertidos, pero otros huyendo de esa corrupción moral y de esa corrupción espiritual que había en el ambiente en aquella región del sur de Grecia. Estaban ellos allí como griegos buscando quizá una religión piadosa. Y allí estaba el apóstol comunicando, persuadiendo, él inducía al cambio a las personas. Entonces vemos que el segundo de estos refrigerios era saber que estaba cumpliendo con su llamado. Primero vimos como primer refrigerio el acompañamiento de esa preciosa pareja, tanto laboral como ministerialmente. Ahora había un refrigerio, saber que él estaba en lo correcto, saber que él estaba haciendo la voluntad del Padre, saber que él estaba persuadiendo ¿a qué? A que ellos vinieran a los pies de Jesucristo. Ellos, en esta porción, él estaba persuadiendo hacia el cambio. Qué refrigerio saber que cumplimos con nuestra labor, ¿verdad? Qué refrigerio saber que nuestros dones están siendo usados para la gloria del Señor. Pero vamos a ver un tercer refrigerio, nos va a decir el versículo 5. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, ahí hagamos una pausa, resulta que Timoteo estaba en Tesalónica y Silas en Filipos. Y ellos vienen de Macedonia. Y la sola presencia de ellos resulta en un refrigerio para Pablo. La sola presencia de sus colaboradores. Entonces, yendo un poquito de 2000 años adelante, podemos decir que la presencia de nuestros colaboradores en Cristo, de nuestros compañeros de milicia, van a traer un refrigerio especial a nuestras vidas. Ya vamos en 3. ¿Lo recordamos? Esa parejita que estaba al lado de Pablo, el saber que Pablo estaba haciendo la voluntad de Dios con respecto a su llamado, y también el acompañamiento, la llegada de estos dos colaboradores, Pablo y Silas.
para aplicar un poco. Qué bendición tener esos compañeros de milicia, ¿verdad? Esos que están allí con tu grupo de trabajo, esos que están allí dándote una mano, una llamada. ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Que te van a visitar. Qué bendición esa llegada de estos dos varones, de Silas y Timoteo. Ellos vinieron de Macedonia, ¿recordamos? Macedonia, la región norte de Grecia, a donde la ciudad era Atenas. Acaya, la región sur, la ciudad predominante, una de las ciudades predominantes, era Corinto. Y llegan ellos, tanto de Tesalónica como de Filipos, y llegan allí con algo que también fue un refrigerio, por lo que vemos en el contexto de otras cartas, y es que allí dice después de la coma, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Algo que nos dice el conocimiento de otras cartas es que hubo otro tipo de refrigerio cuando ellos llegan allí, y es la ayuda económica. ¿Sí? Pablo va a hablar de esas ayudas allí en Filipos, él habla de la ayuda que envió Tesalónica, él habla en Corinto de la misma ayuda de los hermanos en Macedonia. Entonces esto fue un refrigerio, la ayuda financiera para desarrollar tu ministerio es un refrigerio también. Entonces aquí vamos con ese cuarto, la ayuda económica a nuestros hermanos para que desarrollen su ministerio. Y en ese caso de Pablo le llegó como refrigerio a su vida. Entonces esto supone que de estar trabajando fuerte para su sustento, también le permitió entregarse por entero a la predicación de la palabra. Y una vez más, testificaba a los judíos que Jesús, que ese Jesús que había venido al hogar de una virgen, que había nacido en Belén, que había sido muerto, crucificado en una cruz, pero que ese mismo Jesús había resucitado y ahora estaba a la diestra del Padre. Esto era lo que comunicaba a los judíos el apóstol Pablo. Pero mira lo que dice el 6. Hay por un lado esta gran bendición de que algunos se convirtieron, dice ellos estaba entregado, pero otros se opusieron. Mira lo que dice el versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando esto les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Y aquí tenemos el número 5, este refrigerio es de tomar decisiones sabias en momentos difíciles, en momentos complejos, ante el rechazo, porque estos estaban oponiéndose primeramente el rechazo y dice blasfemando. Entonces ellos iban un poco más allá, ellos iban hacia la maldición. La forma malvada en que cuestionaban el mensaje era profunda, era abusiva, era grotesca. Por tal motivo, él toma la decisión de sacudirse los vestidos y decir, yo quedo exento de toda responsabilidad. Con relación a mi misión de proclamar el evangelio, de proclamarles a ustedes también el mensaje de salvación, yo iré a los que no son judíos aquí en Corinto. Yo me voy a los gentiles aquí en Corinto. No quiere decir que Pablo no fuera a volver a hablar a los judíos, no, porque de hecho próximamente va a comunicar el evangelio también a judíos. Solamente a los judíos de Corinto no les vuelvo a comunicar el evangelio en esa ocasión por causa de esa oposición y por causa de esa blasfemia. Entonces allí está lo número 5 que puede traer gran refrigerio a nuestras vidas en momentos de sufrimiento es tomar decisiones certeras con respecto al llamado de Dios y también con respecto a que mi responsabilidad es una con relación a mi misión y la responsabilidad de otros es su propia responsabilidad. Por eso da estas palabras tan certeras. Su sangre sea sobre su cabeza.
Mis amados hermanos, queremos que todo mundo llegue a los pies de Cristo. Sin embargo, el hombre también es responsable de las decisiones que tome con respecto de Cristo. Y esto puede traer un refrigerio notable a nuestras vidas en este día. Vamos a ir con un sexto refrigerio, y es que dice el versículo 7 y 8. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Qué bendición esto, ¿no? Unos cierran la puerta, otros la abren. En ese caso fue el caso de lo que nos dice la historia, Ticio Justo y también de Crispo. Ahí nos dice dos nombres, Justo y Crispo. Bueno, este era un hombre allí destacado en la sinagoga, y en su conversión trajo también a su casa. Qué tremenda bendición, que las decisiones que se toman afectan también tu hogar. Pero también se cree que él trajo a Sóstenes. Sí, se cree que este varón principal de la sinagoga también trajo a Sóstenes, quien fue de una ayuda impresionante en el ministerio de Pablo. Entonces, allí podemos ver este sexto refrigerio, que mientras unos rechazan, bueno, otros sí son convertidos y son bautizados los que sí creen. Esto debe traer refrigerio a nuestras vidas, lo que el mismo Señor va a anunciar un poquito más en los siguientes versículos. Miremos el versículo 9, porque aquí llegamos al clímax del mayor refrigerio, de mi refrigerio perfecto. Y para este caso, para esta reflexión, hemos puesto como número 7 este punto. Entonces, el mayor refrigerio es la voz de mi Jesús, es la voz de mi Señor, es su palabra, es su presencia. ¿Por qué? Porque necesito aliento y consuelo. Al parecer, Pablo pensó en algún momento que se venía un nubarrón, que se venían unos problemas muy tremendos a su ministerio. Entonces, ante tal inquietud, mira, una inquietud que hasta nos dice que vino en visión de noche. Miremos el versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche. Y dice el texto, no temas, sino habla y no calles. Es la primera parte, el mandato. Mis amados hermanos, en medio de este refrigerio, de mi mayor refrigerio, que es su voz, que es su aliento, yo puedo también estar atento de su mandato. ¿Qué me dice el mandato? Está en 3 porciones. Dice, no temas, sino habla y no calles. Entonces, mi mayor refrigerio es el aliento divino. Es ese aliento divino que usted y yo necesitamos para seguir adelante. Quizás es el aliento que usted necesita hoy. Quizás el aliento que usted está esperando es la voz de Dios diciéndole, no temas. ¿Y aquí por qué? Porque ese temor iba quizá a poner un bozal, iba a poner una cerradura en su boca para callar y no continuar persuadiendo y no continuar hablando el evangelio. Entonces el Señor le dice, no calles, Pablo. Qué precioso aliento divino, el de seguir adelante. No tengas miedo, continúa hablando, sigue persuadiendo. Recordamos, persuadir es inducir al cambio, ¿sabes? Porque hay muchos que van a cambiar, hay muchos que van a venir a los pies de Cristo. Entonces, ahora le revela su propio compromiso. Él les prohíbe primero, le prohíbe guardar silencio. Quizá Pablo lo había considerado en algún momento. Y mira el versículo 10. Porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Ahora le revela el compromiso de su presencia, el compromiso de su protección sobre su ministerio. Qué preciosa promesa. La promesa de Cristo de Mateo 28. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Se hizo presente esa noche de sus propios labios para con Pablo. Y entonces, basado en esta promesa allí en Corinto, debía poner a un lado el temor y el silencio que en algún momento en esos tiempos pudo haber considerado. Querido hermano, ¿ha pensado usted no hablar más con respecto al testimonio de Cristo? ¿Se ha sentido quizá avergonzado, con temor?
¿Ha pensado, ya nadie va a venir a los pies de mi familia, a los pies de Cristo de parte de mi familia? ¿Ha pensado usted y ha quizá considerado no realizar jamás la obra de evangelista? Querido hermano, la voz de Dios, la voz de Jesús te está diciendo hoy, no temas, sino habla y no calles. Y mira las razones del versículo 10. Yo estoy contigo, ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal. Bueno, ¿por qué? Porque yo tengo mucho pueblo. Entonces le hace a pensar a Pablo y a considerar de nuevo las almas y le dice, nadie te impedirá definitivamente que tu testimonio y que tu boca sea callada y nadie te impedirá que tu ministerio continúe avanzando. Qué precioso eso, nadie te impedirá que continúes predicando. Entonces aquí había un trabajo, pero había un fruto abundante por ese trabajo porque dice, yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Habrá un fruto abundante, a tal punto de que la iglesia en Corinto sería dotada con muchos dones para el ministerio, como lo vamos a ver allí en la carta primera a los Corintios. Queridos hermanos, hay un mayor refrigerio. Claro, hay refrigerio de personas que trabajan con nosotros en el ministerio, como la pareja. Hay refrigerio como saber que yo estoy cumpliendo mi llamado. Hay un refrigerio en el acompañamiento y la venida de mis colaboradores. Hay un refrigerio en el apoyo financiero que se me puede entregar para el servicio y para el desarrollo del ministerio. Hay refrigerio en tomar decisiones sabias. Bueno, hay refrigerio también en la conversión y el bautismo de los que sí creen. Habrá unos que rechacen, pero habrán otros que sí creen y en esto hay refrigerio. Pero sobre todo, querido hermano que está desarrollando el trabajo del ministerio, es que su voz y su aliento estén de mi lado, diciéndome, no temas, sino calla y no hables, porque nadie, ninguno pondrá sobre ti la mano, y sobre todo porque su presencia está conmigo, porque Él también piensa en los otros y tiene mucho pueblo que sí va a aceptar al Señor Jesucristo. Mis amados, buen día y bendiciones.